Los tanques de guerra o carros de combate son masivos vehículos blindados, dedicados exclusivamente a librar batallas terrestres de línea frontal. Estas impresionantes máquinas de guerra han evolucionado mucho con el paso de ya más de un siglo de desarrollo, utilizando hoy en día medios ofensivos y defensivos mucho más avanzados que aquellos con los que contaban, por ejemplo, durante ambas guerras mundiales. Sin embargo, es muy posible que no estés familiarizado con todos los tipos de protección que estos vehículos han utilizado a lo largo de la historia, ni con el principio de funcionamiento de estos. Bienvenido a la armería. Mi nombre es Carlos, y hoy te presentaré cómo funciona el blindaje de un tanque de guerra. Los primeros tanques utilizaban relativamente sencillas pero muy gruesas placas de blindaje de acero al carbono, un metal producido a partir de la combinación de estos dos materiales a muy altas temperaturas. El resultado de este proceso era un vehículo blindado equipado con una durísima capa externa de protección metálica, cuyo núcleo además era lo suficientemente maleable como para no fragmentarse o caerse a pedazos después de algunos impactos de proyectiles balísticos. Sin embargo, la extrema rigidez y baja ductilidad de las capas más externas del blindaje eran tales que éstas sí solían astillarse tras el impacto de un proyectil enemigo, causando a veces heridas a la tripulación del tanque, a causa de las esquirlas metálicas que se desprendían del acero protector. Después de la Primera Guerra Mundial y hasta la década de 1960, el blindaje de los tanques de guerra evolucionó para conformarse ya no de esta sencilla composición metálica, sino de más complejas placas de blindaje homogéneo laminado, con un espesor que variaba entre los 8 milímetros para los primeros tanques que implementaron esta tecnología, hasta los 250 milímetros en la parte frontal de vehículos como el Jagdtiger alemán de 1945. La diferencia entre el acero al carbono de décadas anteriores y este nuevo tipo de blindaje era que el proceso de fabricación, laminado y forjado de este último le permitía eliminar en gran medida sus imperfecciones estructurales, homogeneizando la granularidad del material y así resultando en placas tan resistentes como sus predecesoras, pero de una composición mucho más uniforme y capaz de disipar con más eficiencia la energía cinética del impacto de un proyectil, eliminando también la desventaja de contar con una capa externa que se fragmentara o astillara en combate. Otra innovación protectora que se trabajó y se puso a prueba en paralelo al blindaje homogéneo laminado fue aquella del blindaje inclinado. Verás, este astuto posicionamiento de las placas protectoras resulta en el aumento del grosor efectivo del blindaje, ya que geométricamente un proyectil debe atravesar una mayor cantidad de material si golpea al tanque en un ángulo oblicuo y no perfectamente perpendicular. Esta es una excelente manera de hacer que un tanque sea más resistente sin aumentar su peso ni la cantidad de material con el que es fabricado. Para analizar un ejemplo práctico, imagina un vehículo cuyas placas de blindaje homogéneo laminado de 100 milímetros de espesor cuentan además con una inclinación de 50 grados. Esto resultaría en un grosor efectivo de 155.57 milímetros, aumentando así la resistencia de la placa. Es muy importante notar que la resistencia de todos los tipos de blindaje hasta ahora mencionados, tanto aquellos consistentes en placas de acero al carbono como aquellos de placas de acero homogéneo laminado, depende completamente del grosor e inclinación del material, estando este tipo de protección destinado sencillamente a disipar la energía cinética, o en otras palabras, la fuerza bruta del proyectil impactado, antes de que éste alcance el interior del tanque. Un mecanismo de defensa que se ha vuelto obsoleto contra los proyectiles antivehículo más sofisticados, como aquellos de tipo HIT o alto explosivo antitanque, por ejemplo. A mediados de la década de 1950, se construyó el primer tanque de guerra con blindaje compuesto, el experimental T-95 estadounidense. Este nuevo tipo de protección era mucho más efectiva que sus antecesores de acero,
particularmente en contra de proyectiles de carga hueca como los antes mencionados HIT. El blindaje compuesto, que aún es utilizado hoy en día en los vehículos más modernos, incorpora varias capas de cerámica y otros materiales no metálicos intercaladas con sus láminas de acero, siendo el primer sistema exitoso de este tipo el llamado blindaje Chobham, desarrollado en el Reino Unido y adoptado a principios de la década de 1970 en los tanques Challenger, M1 Abrams y Leopard 2. Aunque la composición exacta del Chobham es aún actualmente secreta, se teoriza que consiste en varias capas de los antes mencionados materiales, comprimidas una contra otra bajo presiones y calor extremos, dando como resultado un material muy denso, capaz de resistir el impacto de algunos proyectiles de tipo HIT, al fragmentarse sus capas cerámicas tras el impacto inicial, destruyendo así la geometría del chorro de metal semilíquido proyectado por el cohete y reduciendo en gran medida su alto grado de penetración. El blindaje compuesto Chobham se encuentra actualmente en su tercera generación y es utilizado por muchos tanques de guerra occidentales que además lo complementan con otro tipo de materiales, como el estadounidense M1 Abrams, que incorpora muy densas y durísimas placas de uranio empobrecido dentro de su blindaje. El blindaje espaciado, como su nombre lo indica, consiste sencillamente en una segunda capa de protección montada en el exterior del vehículo, pero separada algunos centímetros de este. Su principio de funcionamiento se basa en la destrucción de la onda de choque de un impacto, desviando al proyectil y forzándolo a perder energía antes de llegar al blindaje primario, siendo efectivo tanto contra munición puramente cinético-penetradora como contra aquella de carga hueca. El blindaje espaciado se usó por primera vez a mediados de la década de 1940, y hoy en día una de sus más utilizadas variantes es aquella del blindaje de rejas, cuyo propósito es el de detonar a los proyectiles antitanque antes de que estos alcancen el cuerpo del vehículo, sin aumentar demasiado el peso de este. El blindaje reactivo, que consiste en una capa de material explosivo contenida dentro de dos delgadas capas de acero, está diseñado para explotar hacia el exterior del tanque y neutralizar así la capacidad penetradora de los proyectiles de carga hueca como el HIT. Este tipo de protección es colocada en la forma de paquetes o placas de un relativo pequeño tamaño sobre el blindaje principal del vehículo, proveyendo así una capa extra de protección temporal que irá poco a poco consumiéndose conforme más detonaciones reciba. El blindaje reactivo, por temas de peso y maniobrabilidad de un tanque, no puede ser colocado sobre la totalidad del cuerpo de este, siendo habitualmente incorporado en el 98% de la parte frontal de la torreta del vehículo, en el 22% de la proa, en el 14% de los laterales del casco y en el 7% de las zonas restantes. Este tipo de blindaje es prácticamente solo vulnerable contra los proyectiles antitanque de tipo HIT en tándem, cuyo mecanismo cuenta con dos cargas explosivas, una primaria para detonar al blindaje reactivo y otra secundaria para penetrar el blindaje compuesto del vehículo, o bien contra la munición de tipo AP-FSDS, o perforador de blindaje estabilizado por aletas con casquillo desechable Sabot, de otros modernos tanques de guerra, cuya rigidez es suficiente como para resistir la explosión del blindaje primario y posteriormente perforar al secundario. Si el video te gustó, por favor dale tu like y ayúdame a compartirlo con tus amigos. Suscríbete a La Armería para no perderte ninguno de mis videos semanales. Agrégate a mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.